Hola, 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 nuevamente aquí en esta clase online. Hoy hablando de un tema, bueno, maravilloso. He estado estos días teniendo muchos pensamientos, teniendo muchos sueños, mucha información. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Vivian, buenos días, buenos días. Y sí, bueno, hoy en una nueva clase, eh, la verdad es que sintiendo mucha información, teniendo muchas sensaciones a nivel corporal. Y ayer quise darme este espacio, ayer quise eh, em, no transmitir precisamente porque necesité ese espacio conmigo misma, ese espacio de introspección, ese espacio para, bueno, de repente clarificar, discernir. Hola, hola, ¿cómo han estado? Cuéntenme cómo han estado, cómo pasaron ayer, los extrañé mucho, las extrañé mucho. Sí fue un día en el que estuve haciendo introspección, estuve muy conmigo misma, muy ensimismada, ¿no? Sí, muy conmigo misma, pero también las extrañé. Extrañé este espacio, extrañé estar con ustedes, extrañé sus comentarios. Bueno, extrañé mucho. Hola Miriam, buenos días, buenos días, buenos días. Ay, qué lindo esos corazoncitos, qué lindo esos likes. Bueno, vamos a ir poniendo aquí el tema de hoy. A ver, el tema de hoy es deja que tu alma... Ay, perdón. Váyanme contando desde qué ciudad, desde qué país se conectan. Váyanme contando también cómo amanecieron, cómo están, cómo estuvo estos días, cómo estuvo ayer, que no me conecté, que estuve como medio perdida de redes. Deja que tu alma... Ay, ay. No, me encarté aquí escribiendo el tema, pero es importante. Es importante escribirlo porque... Ay, perdón. Entonces, el tema de hoy, deja que tu alma te ilumine. Y se preguntarán por qué ese tema, porque estaba hablando mucho sobre las relaciones, estaba hablando mucho, bueno, también sobre las emociones, estaba hablando muchísimo sobre este tema de las emociones, un poco llevándolas al espacio también de las relaciones, del alma, de nuestra energía, de quiénes somos realmente, sí, pero así como a pequeñas pinceladas, ¿no? Y bueno, con lo que he vivido estos últimos días, que he tenido muchos sueños y ayer que hice todo un proceso de introspección, dije, ok, y, no, y de hecho ayer tuve un sueño, bueno, no, antenoche, o en la madrugada, bueno, no sé cuándo fue, no sé. El caso es que ayer amanecí con un sueño fuerte y llevo varios días soñando con el número 9 de hecho. Entonces estaba en ese, y ayer estuve en ese proceso de discernir, ¿no? De, ok, ¿qué es esto? ¿Cuáles son los mensajes que me están llegando? ¿Qué es lo que me están queriendo decir? Que de repente no es tan claro porque las señales o a veces los mensajes no son tan claros, a veces son tan contundentes que no hay duda, pero hay momentos en los que no. Entonces por eso ayer ese espacio de estar conmigo misma, ese espacio de escucharme, escuchar mis emociones, de atenderlas, de preguntar, de estar en meditación, o sea, muy en proceso de discernimiento, de saber qué está pasando, qué me están diciendo, qué significan esos sueños, sí, como cuáles son los mensajes. Y bueno, hay varias cosas, entonces yo feliz de compartir con ustedes, yo feliz de contarles, porque es como,
como esa la misión, ¿no? Es ese, y de hecho, esta mañana me desperté muy temprano y estoy escribiendo mi libro. Llevo varios meses escribiéndolo y mi primer libro, varios meses llevo escribiéndolo, pero había dejado de escribir, ¿no? Entonces llevaba como un mes y medio sin escribir y esta madrugada fue como que literal me levantaron a escribir, vaya y escriba, por lo que les cuento de mi ego, ¿no? Entonces yo tengo un ego saboteador, yo tengo un ego que es, bueno, que me cuenta mil historias y de repente me ocupo en otras cosas y entonces hagamos esto y hagamos lo otro y se me olvida ese compromiso conmigo misma, porque este libro es un compromiso conmigo y es un compromiso, es parte del amor que me tengo y que me quiero demostrar, ¿sí? Publicar ese libro desde que estaba muy niña, tenía ese sueño de escribir un libro y y siempre pensaba de qué voy a escribir, pero de qué voy a escribir, ¿no? Siempre como ahí, y yo no soy, o sea, no era lectora, yo antes no leía, pero tenía la idea de escribir un libro, pero yo no leía, muy charro, ¿no? Pero ahora que sí leo mucho, y que leo mucho, mucho, o sea, es como, wow, ¿qué pasa con el tuyo, no? O sea, como mi alma me dice, bueno, ¿y qué pasa? Y esta mañana fue literal que me levantaron de la cama a las 4 de la mañana, a ver, muévase a escribir y yo ya tenía escrito un montón y empecé como a leer lo que escribí, lo que ya había escrito y fue como wow, me empezó a bajar más información diferente y yo como, no, cambiemos esto y entonces, bueno, estoy ahí en la reformación y generando más contenido y creando más contenido, entonces, bueno, no sé cuándo irá a salir el libro, yo espero que sea muy pronto porque ya está súper avanzado, muy avanzado, pero es como que algo casi siempre pasa conmigo y es cuando yo me siento que ya, o sea, que es el momento y que me ha pasado mucho con mis proyectos, con mis productos, con los servicios que ofrezco, también tiene que ver con que soy controladora, ¿no? No, perdón, tengo ese ego controlador, pero cuando llega el momento es cuando yo lo siento como que, sí, o sea, ya, quedó perfecto, quedó como tenía que ser, como debe ser, y entonces cuando tenga esa sensación va a ser como punto final y no más reformas al libro y no más ajustes y no más cambios, pero bueno, igual tiene que ver con que cada día somos una persona diferente y más cuando nos estamos trabajando, más cuando hay estos procesos de introspección, de autoconocimiento, de sanación, cada día somos una persona diferente. Entonces es también maravilloso. Dice Miriam, sí, Mónica, yo tengo esta mente que no deja de pensar ¿qué? Mucho, pero historias del pasado y futuro me saca del presente y eso me frustra mucho. Sí, 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 sí es cierto. Pero bueno, hay que aprender a gestionar esa mente, hay que aprender a hacer que esa mente sea nuestra amiga, porque va a estar con nosotros siempre, nos guste o no nos guste, ¿no? Hola Marta, buenos días. Severo, buenos días. Rocío, buenos días. Hola, feliz y bendecido día. Hay momentos en que hay que hacer un balance en nuestras vidas y revisar lo que estamos experimentando. Sí, 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 sí. Y ayer fue ese día para mí, lo sentí. De hecho, por eso antenoche les avisé que no iba a haber transmisión ayer, que no iba a haber clase online ayer, porque fue ese sentir de no, de me necesito, ¿sí? O sea, he dado y me necesito. Y ayer, o sea, literal, estuve en cama muchas horas eh, y fue ese queriéndome y en ese proceso y meditando y leyendo y tratando de tener ese discernimiento y fue muy bonito ese como recogimiento conmigo misma, fue muy lindo y de ahí nació el tema de hoy, de ahí nació ok, vamos a compartirlo y también por el sueño que tuve y sueños que he tenido otros días, entonces digamos que fue como ese match de, ajá, ahora entiendo por qué esto y por qué aquello, por qué lo otro, ok,
vamos ahí. Y de hecho ayer también hice un audio de un curso que voy a sacar, un mini curso que voy a sacar, que tiene que ver con esto del alma, porque fue como esa necesidad de hablar, de sacar lo que había dentro y yo después escuchaba el audio y yo decía, wow, ¿esto qué es? O sea, bueno, muy bonito, muy bonito. Y entonces, bueno, aquí estoy y estoy para compartirles todo esto. Muchas, muchas gracias a todas las personitas que ya están, que se conectaron, que están aquí conmigo. Ayúdenme a compartir esta transmisión para que llegue a muchas, muchas más personas porque bueno, todos necesitamos este aliento, esta motivación, estos despertares lindos y bonitos. Hola, Caterine, buenos días, ¿cómo estás? O Caterine, buenos días. Sí, todas necesitamos y más en esto que está pasando, siento que la energía se está moviendo muchísimo, siento que están pasando muchas cosas y estamos como en ese momento de tratar de llegar a ese balance, de tratar de llegar a ese equilibrio, a esa estabilidad, porque muchos estamos en la luz, pero muchos están en la sombra, muchos estamos en este trabajo de elevar nuestra frecuencia vibratoria y sé que los sueños que he tenido tienen que ver con eso y de hecho, o sea, tuve un sueño que fue de, wow, o sea, fue súper revelador de o sea, literal esa invitación que nos están haciendo a transformarnos. Eh, entonces, continuemos, aportemos, sirvamos. El hecho de que yo esté aquí tiene que ver con ese llamado, con ese mi llamado, pero ustedes también pueden aportar compartiendo el video, pueden aportar, no sé, pasándole la información a alguien, bueno, qué sé yo soy solamente un medio, soy solo un canal, entonces, pues ese es el reto, ese es el trabajo, ese es lo que podemos hacer, ese es el aporte que podemos hacer y bueno, y muchos otros más mmm, para ayudar, ¿sí? Para contribuir a que la frecuencia vibratoria del planeta se eleve, porque estamos en esos procesos de fue pucha. Lo vimos en la meditación de la semana pasada, que muchas personas, miles de personas nos juntamos a meditar, ¿sí? A ese elevar nuestra frecuencia, a sintonizarnos en amor, a mandar luz, a sanar el planeta, a sanar los seres humanos, pero aún así hay mucha resistencia y es necesario que nos enfoquemos entonces en la luz, que nos enfoquemos en el amor, que nos enfoquemos en el sí se puede, en el y bueno, y aquí entonces están los temas de hoy y por eso deja que tu alma te ilumine, ¿sí? Ese fue el mensaje central del sueño. Deja que tu alma te ilumine y sé que no tenía que ver conmigo, o sea, no tiene que ver conmigo, sino más con el mundo, ¿sí? Y bueno, por eso estoy aquí. Entonces, en el punto número 1, que ya saben que me gusta organizar como en punticos, así esto se vuelve súper claro y además de eso, apunten, tomen nota en su bitácora, ya saben. No le temas al dolor, ¿sí? Y no quiero usar aquí términos así súper, no, sino eh, 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 cosas que se pueda comprender, ¿sí? Que nuestra mente lo pueda comprender y que lo estemos llevando a la práctica. Entonces, por eso, no le temas al dolor. En ese, deja que tu alma te ilumine, no le temas al dolor. Porque esa es la resistencia que estamos teniendo los seres humanos con todo lo que está pasando. Le tememos al dolor, tenemos miedo, estamos teniendo miedo a trascender, ¿sí? Estamos teniendo esa resistencia a, sí, entiendo que wow, sí, puede ser temeroso el tema de enfermarnos y demás, pero bueno, lo voy a decir más allá de, y por eso les decía, he tenido varios sueños y ayer fue como ese comprender cada sueño, ¿no? Eh, Le tememos a la muerte y es de los grandes temores que tenemos y ese miedo a la muerte nos limita, ese miedo a morir hace que, bueno, no vivamos en paz, hace que
estemos desconectados de quienes somos, porque estamos allá afuera, ¿sí? Estamos prestando atención a lo que no es realmente importante. Y entonces, creo que también lo decía en algún momento, ese miedo a la muerte no, o sea, no tiene por qué existir, no tiene por qué existir, porque tenemos claro, todos nacemos y todos en algún momento vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo va a pasar, ¿sí? Ni cuándo ni cómo va a pasar. Eso es lo que no sabemos. Pero que todos sabemos que vamos a morir, sí. Eso va a pasar. Entonces no le tengas miedo a ese dolor. Y no solo el dolor de la muerte, sino los dolores que estés viviendo. Además, bueno, hago ese paréntesis, ¿no? Cuando morimos, no dejamos de existir. Seguimos existiendo, no en la materia, ¿sí? No aquí en este plano, en esta materia, porque igual si elegimos nos quedamos en este plano, pero no en esta materia seguimos igual, ¿sí? Nos transformamos, pero no dejamos de existir, ¿sí? Y además de eso, no hay dolor, no hay dolor eh, después de la muerte, bueno, de este cuerpo físico, ¿no? Pero estando aquí, en este plano, no le temamos al dolor, a esa tristeza que estamos sintiendo, a esa ansiedad que estamos sintiendo, a ese no puedo más, a esa rabia, a ese incluso ese miedo, no lo temamos, vivámoslo como es, porque ese dolor nos está permitiendo trascender, ese dolor nos está permitiendo transformarnos, ¿sí? Pero ahora no nos quedemos en el sufrimiento. El dolor va a ser parte de nuestra vida siempre, 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 y va a estar ahí porque es parte de nuestra configuración. El dolor, que no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor es, hay una emoción, ¿sí? Estoy viviendo la emoción. Lo que les hablaba de la dualidad, los seres humanos hemos aprendido que algo es bueno o es malo, ¿sí? Separémonos de esa idea de que es bueno o es malo. No, no, no. Las cosas son, el dolor es, ¿sí? Anoche hice una petición a una persona y esta persona se negó a ayudarme y me dolió. Me dolió porque yo esperaba que sí me ayudara. Yo esperaba que me dijera que sí. Y esta persona, bueno, por sus razones, por miedo, por qué sé yo, se negó y a mí me dolió. Y sentí deseos de llorar y lloré. Y dejé que las lágrimas corrieran y ya. Y a los 10 minutos ya había pasado, ¿sí? En ese momento sentí dolor, sentí rabia, sentí qué tal, sentí, sí, sí, o sea, mi ego fue como, me desestabilicé, sí, 10 minutos y ya, pasó, lloré, dejé que la emoción de esa tristeza de cómo no me ayuda. Y ¿recuerdan la transmisión que hice acerca de crea un milagro en tu vida? Recordé eres la persona que necesitas, ¿sí? O sea, yo digo, recordé no, o sea, yo me imagino aquí a los ángeles aquí conmigo, eres la persona que necesitas, en ese momento en el que estaba teniendo ese dolor pero ¿por qué no me ayuda? O sea, literal fue que de una vez me llegó eres la persona que necesitas. Entonces fue entender no debo cederle mi poder a otra persona, y entender y aceptar, no quiere y es respetable, ¿sí? Y aceptarlo desde el amor. Y entonces tuve dolor por ese momento, pero ya lo trascendí, pasó, lo viví el dolor de ese momento, duró 10 minutos, no, creo que menos. Creo que sí, menos, tal vez 5 minutos duró el dolor sentí deseos de llorar, recuerdan las emociones, nos impulsan a hacer algo,
nos dan un mensaje, ese mensaje de me dolió que esa persona no estuviera para mí. Ahora, ¿qué me impulsó a hacer esto? Ese dolor, esa emoción que me impulsó a hacer, llorar. Y no me detuve y lloré, salieron un par de lágrimas y me sentí bien. Y ya, pasó. Y luego fue ese recordar, yo soy la persona que necesito, ¿sí? Esa persona que estamos buscando afuera para que nos salven, bueno, soy yo, ¿sí? Y por algo las cosas pasaron así. Y después fue ese entender, ok, no lo puedo ver con claridad, pero estoy segura, confío en que es lo mejor para mí. En este momento es lo mejor para mí, ¿sí? No entiendo el por qué, porque nuestro ego siempre nos va a llevar al por qué, por qué, por qué, por qué. No entiendo el por qué y ni siquiera el para qué en este momento, pero estoy segura y confío en que va a ser así, que en el futuro voy a comprender, necesitabas eso hacerlo tú sola, ¿sí? Para ser más fuerte, para aprender, para aprender a soltar, a terminar de soltar esa expectativa, ¿sí? Entonces, es eso, ese es aprender que el dolor va a estar siempre, ¿sí? Va a haber momentos de dolor, cosas que no nos gustan, que no nos agradan, vamos a tener esas emociones, pero hay que vivirla, estar ahí y no temerle. Lo más importante, no temerle. Y les voy a confesar otra parte de ese mismo hecho. Duré varios días pensando si a esta persona le pedía ese favor. Varios días pensando, ¿será que le digo? ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que le digo? Y en eso estuve, de, de bueno, sí le voy a decir, no, pero y si tal cosa, no, pero y si tal otra. Y a la final ayer dije, qué carajo, le voy a decir. Le dije y ya. Y entonces después de que me viví el dolor, ya después yo, wow, dos cosas. Uno, trascendí el miedo de hablar. Y dos, trascendí el dolor por la negación. Porque yo sabía, o me decía que no, o me decía que sí. Obviamente yo quería un sí, sí, pero no se dio. Entonces, trascendí esas dos cosas. Y después me sentí mucho mejor, me sentí muy bien. Y hoy tengo la certeza de ese confiar. Y además de eso, bueno, el regalo. Ahí va, otro regalo. Otro aprendizaje de esa pequeña lección de ayer, de anoche. En ese, ok, me dijo que no, ahora cómo voy a hacer eso que necesito hacer. Porque si este personaje me dijo que no, ahora yo cómo lo hago. Porque recuerdan, me llegó tú eres la persona que necesitas. Entonces fue como, bueno, ok, o sea que yo sola lo puedo hacer. Y si yo sola lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Para darles un poquito de contexto, tiene que ver con una cosa de mi negocio de un asunto de estructura de mi negocio y estaba pidiéndole el favor a alguien, bueno, que me ayudara con ese tema. Entonces, claro, después de la negación, después del, ok, no, yo soy la persona que necesito, o sea que yo misma lo puedo hacer, pero ¿cómo lo hago? Sí, porque pues si yo supiera hacerlo, no habría pedido el favor. Entonces yo, ok, entonces yo ¿cómo lo hago? Y en ese ¿cómo lo hago? O sea, literal, me metí a Instagram y había una transmisión en vivo de una persona que yo sigo, que ayuda, es mentora en negocios, y me pongo y yo dije, bueno, me puse a escuchar pues ella me gusta mucho, me puse a escuchar la transmisión cuando ella empieza a hablar justo de eso que yo necesitaba, o sea, de ese cómo lo voy a hacer. Yo, ok, claro, lo puedo hacer así, claro. Entonces, ¿ven las señales? ¿Se ha pausado? Oh. Sí, bueno, va a tocar entonces que todos para Facebook. Todas se vayan para Facebook porque estoy aquí en simultáneo. No, qué lástima este Instagram que molesta tanto. Entonces, fíjense, no había pensado en contarles esta historia, pero fijémonos primero tuve miedo de hablar, tuve miedo de hacer una petición,
Luego tuve dolor porque se negaron a hacerme el favor, a ayudarme, pero trascendí el miedo primero atreviéndome a hacerlo. Luego trascendí el dolor viviendo el dolor, dejando lo que pasara, dejando lo que estuviera. Voy a desconectarme y me vuelvo a conectar, ¿vale? En Instagram. ¿Sí? Y entonces, y luego pido esa guía de, bueno, ¿cómo lo hago? Ahora, ¿cómo voy a hacer si yo soy la persona que yo necesito? Ahora, ¿cómo lo hago? Y llegó la información, y llegó ese cómo sí puedo hacerlo. Entonces, no le temas al dolor, no le temas. Hola Miriam. Bueno, ya estás aquí acompañándonos por Facebook. Gracias, gracias, gracias. Sí, no sé qué tiene Instagram y está, dice comprobando, em, dice comprobando qué, conexión, pero pues si estoy conectada en Facebook, pues debería estar conectada en otro también. Vamos a mirar aquí un momentico. Entonces, cuéntenme cómo ven ese ejemplo, ¿sí? Tan pequeñito que les hablaba, que les daba, tiene que ver, todo fluye y va saliendo lo que tiene que salir. Ujú. Sí, sí, pero es súper clave, es súper importante que nos conectemos, ahora sí, que nos conectemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, que tengamos esta capacidad de escucharnos, de atendernos, que podamos escuchar lo que, bueno, nuestras emociones nos están diciendo, de qué nos están hablando nuestras emociones. No le temamos a las emociones, no le temamos al dolor que estamos viviendo, porque va a pasar, se los aseguro que va a pasar. Si no pasara, yo no estaría aquí. Eso también se los aseguro. Yo no estaría aquí. Si ese dolor lo viviéramos eternamente, yo no estaría aquí. Pero por favor, no vayamos al sufrimiento. Que el sufrimiento es quedarnos en la victimización. El sufrimiento es quedarnos en el yo no puedo. El sufrimiento es quedarnos en no me gusta lo que estoy viviendo. En la resistencia. Sufrimos por la resistencia a lo que es. Ayer, anoche, con ese simple ejemplo, yo pude haber yo tenía dos opciones. Una, hacer el ejercicio que hice de, ok, me dolió, me dio ganas de llorar, lloré. Y luego ya, acepté, ¿sí? Entonces como el proceso, acepté, viví la emoción, entendí que lo puedo hacer yo, que lo podía hacer yo, que yo soy la persona que necesito, ¿sí? Que no puedo cederle mi poder a otra persona. Y confío en que va a haber algo mejor, ¿sí? Y que esa situación que se está dando, que se está generando, tiene que ver con mi crecimiento, con mi evolución. Y de eso se trata, ese confiar, ese, ok, esto está siendo así en este momento, pero va a estar mejor. Voy a salir fortalecida. ¿Sí? Entonces, en ese también no le temas al dolor, tiene que ver con la vida, las circunstancias, los hechos nos están empujando, nos empujan a transformarnos. Y no le tengas miedo a ese dolor que te va a permitir transformarte. Por eso, deja que tu alma te ilumine, porque literalmente nuestra alma concibe nuestras experiencias
y ese es punto número 2. Nuestra alma concibe nuestras experiencias y a veces nos negamos y es yo no quiero. Instagram está definitivamente mal, ¿sí? Entonces ese yo no quiero, entonces como yo no quiero vivir la experiencia, me niego, mi alma, mi ser, mi todo, ay, se resiste y la resistencia causa ese sufrimiento. La resistencia causa esa depresión, causa esa enfermedad, causa ese vacío y de eso hablaba precisamente, y no les voy a contar para que compren mi libro, porque precisamente me acordaba de ese escucha tu corazón, de esos llamados del alma, de cómo el alma nos está hablando, nos está diciendo, nos está empujando a vivir las experiencias que tenemos que vivir para evolucionar, para transformarnos. Y el alma de la madre tierra, porque todo, absolutamente todo tiene alma, entonces el alma de la madre tierra literalmente empujó la humanidad a deténganse, párense, porque están acabando con el espacio donde vivimos, ¿sí? Entonces yo me imagino a la madre tierra como, a ver, están acabando con los ecosistemas, están acabando con el planeta, ¿de qué van a vivir? ¿En dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo va a ser su calidad de vida? Nos esperan, detrás de nosotros vienen generaciones enteras, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y es ese, y todo esto tiene que ver con transfórmate. Y nos están empujando a ese dolor de estar encerrados, a ese dolor del aislamiento social, a ese dolor de... El otro día salí a la panadería y, y puedo sentir el miedo de las personas para tener ese contacto físico, ¿sí? Y ese tapabocas, guantes, o sea, no sé qué que se ponen encima y yo es como, wow, o sea, es es doloroso ver ese miedo en la cara de las personas, ver ese miedo a ese contacto físico, ver ese miedo a no se me acerque, a usted quédese allá, ¿sí? Para mí es doloroso, para mí fue doloroso ver eso, o sea, 8 días llevaba sin salir del apartamento y salí a la panadería el domingo y fue ese, wow, o sea, me tocó en mi alma, ahora sí, en mi alma, ver eso. Y no veo más, porque yo bueno, no veo noticias ni nada. Pero entonces puedo sentir lo que está pasando en el mundo. Y ese sueño que tuve antenoche me habla de nos están empujando a transformarnos, nos están empujando a sanar. Entonces no le tengas miedo a ese dolor que estamos viviendo. Tienes miedo al futuro, suelta ese miedo al futuro. Porque lo que importa ahora es este presente. Ese futuro, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos preocupamos? Ocupémonos. De hecho, esa era parte del audio que grababa ayer del curso. Ocupémonos de qué está pasando, ocupémonos de cómo estamos viviendo, ocupémonos de cuáles son mis emociones, ocupémonos de cómo me estoy sintiendo en este momento. No nos preocupemos por un futuro que no ha llegado, ¿sí? Ocupémonos del aquí y el ahora, de este momento, de cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo está mi esposo, cómo está mi mamá, mi papá.
¿En qué puedo yo contenerlos? ¿Cómo puedo ser yo esa persona que pueda servirles? ¿Sí? Y basta con mi energía. No tengo ni siquiera que pronunciar una palabra, basta con mi energía. Basta con que yo esté sintonizada en esa frecuencia del amor y mis hijos lo van a sentir. Mi esposo lo va a sentir. ¿Sí? Entonces, no le temamos al dolor y si en este momento estás teniendo un dolor de algo, de alguna emoción, estás, no sé, en ansiedad, en sufrimiento, lo que sea, trabájalo, vívelo, vívelo, sumérgete en ese dolor y trasciéndelo. No va a durar para siempre, pero tú haces que no dure para siempre, porque puedes llevarlo ahí, puedes cargarlo ahí, como ha pasado muchísimo y pasa muchísimo con un montón de personas que no han trabajado sus heridas de infancia y tienen 50 años, 60 años y ahí están. Mi mamita es un ejemplo de eso, ¿sí? Y tiene 77 años, 77 años, ¿sí? Y estamos ahí en ese trabajo con ella de sanar sus heridas. Y el otro día que la llevé con una amiga a una terapia, wow, estuvo sacando sus dolores y fue ese, Dios mío, dolores de cuando tenía 5 años, 6 años y tiene 77. Y fue escuchar esa niña herida. ¿Mm? Entonces, sanemos nuestras heridas, sanemos nuestros dolores y el dolor que estás viviendo hoy, sánalo para que no vuelva. Les hablaba de esas dos opciones que yo tuve anoche. Y entonces, si yo no hubiese hecho ese ejercicio de vivir mi dolor, sanarlo, ¿sí? O sea, dejar que saliera, ya, cambiar esa perspectiva. Si yo no hubiera hecho ese ejercicio, lo que estaría sintiendo hoy es rabia. O sea, ya no solo el dolor de cómo no me ayudó, sino ya estaría en la rabia, en no quiero que me hable, ¿sí? Lo voy a bloquear. Y no, no, ok, lo entiendo y acepto, ¿sí? Incluso más que entenderlo, porque a veces no necesitamos entender, necesitamos es aceptar lo que es, punto. No necesitamos entenderlo, ¿sí? Porque fue yo esa, pero, o sea, no entiendo. Y de hecho puedo entender que tuvo miedo, pero no, acepto, ok, acepto, es su decisión, lo acepto y lo respeto. Respeto la decisión que tomó, entonces ustedes lo mismo. Acepten y respeten la decisión de las cosas que están pasando o la situación como está pasando, lo que estamos viviendo. No nos neguemos a lo que estamos viviendo, a las emociones que estamos teniendo. No. Busquemos esa solución. ¿Vale? Ahora, 3.3. ¿Cuál es la práctica espiritual que estás teniendo hoy? Hola Miriam, ¿no se ve bien? Yo veo perfecto. Ah. Ay, caramba, ¿qué será? Me- pero no me ves como, no se me ve bien la cara de que la cámara, yo, no entendí, no entendí. Cuéntame, Miriam, no entendí, tranquila. Estamos en familia, estamos en confianza. Entonces, la práctica espiritual. Y esa práctica espiritual tiene que ver con qué estás haciendo tú para entrar en contacto contigo misma, con tu alma, con tu ser. Y puede ser que estés orando, puede ser que estés meditando, pero todos los días,
¿Qué estás haciendo? Porque no es un ratico, es todos los días. ¿Qué estás haciendo? Todos los días ser consciente de cuál es mi diálogo interno, cómo estoy gestionando mis emociones, cómo me estoy sintiendo en este momento. Y es ese, ¿cuál es tu práctica espiritual? ¿Solo la mitad de la cara? Ahora, qué raro. Ahora, cuéntame ahora. Qué raro. No, hoy sí. Instagram no funcionó, ahora se me ve la mitad de la cara. Bueno, todo es perfecto. Todo es perfecto. Cuéntame ahora, Miriam, si se ve bien, si me ves bien, porque organicé todo igual que todos los días. Todo exactamente igual que todos los días. Entonces, ¿cuál es esa práctica espiritual que estás haciendo? Y yo te invito a meditar, y la meditación no tiene que ser necesariamente sentarme a... No, la meditación es estar contigo misma. El mindfulness es una muy buena práctica meditativa. El mindfulness es esa presencia plena. Tú puedes, casi siempre hago ese ejemplo, que tú puedes literalmente estar lavando los platos y es siente la espuma, el jabón. ¿Ya me ves los dos ojos? Gracias por verme los dos. No sé por qué, qué charro. Yo me veo, estoy usando el celular y se ve igual. O sea, se ve bien. Me veo bien. Tan raro. Bueno, cuando termine la transmisión y la comparta, miraré a ver cómo es que está saliendo. Dice acá en Face, se ve así por los comentarios. No entiendo. No entiendo. Pero me ven bien. Bueno, ya voy a terminar la transmisión, ya para que la corto. Ya voy a terminarla, me falta el último punto. Y entonces, hagamos mindfulness. Mindfulness es esta práctica de presencia, es una práctica milenaria, ¿sí? O sea, bueno, existe de siempre. Entonces, es esta presencia plena. ¿Qué estás pensando? Es ese cuando estás haciendo algo, es ese estar en lo que estás haciendo. Ah, ok. Ah, ya, vale, vale. Gracias, Calpa. Sí, entonces es ese, ¿qué estás haciendo en ese momento? Porque a veces nos bañamos y ni cuenta nos damos si nos bañamos bien. Bueno, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes también les pasa, que salen del baño y es como, ay, me apliqué la crema, ay, me no sé qué. O sea, sí. Bueno, entonces práctica espiritual diaria. Y cuarto, escucha tu corazón. Escucha tu corazón no es solamente un órgano que bombea sangre, no. Tu corazón es ese órgano que está conectado con tu alma. Es ese órgano por medio del cual tu alma se comunica contigo, ¿sí? O se comunica con tu cerebro. Literalmente es ese órgano que siente lo que tu alma quiere decirte y que tú no la estás escuchando, ¿sí? Entonces cada vez que tu corazón, lo que les hablaba la vez pasada sobre la intuición, entonces tu corazón te habla, te dice, te hace sentir cosas, te está dando mensajes, te está dando señales, te está diciendo, hey, por ahí no, o por ahí sí. ¿Mm? Entonces aprendamos a escuchar nuestro corazón, aprendamos a escuchar nuestra alma. Somos seres espirituales. Deja que tu alma te ilumine. Deja que tu alma te ilumine. Así.
por medio de ese dolor, escuchando, atendiendo tus emociones, viviéndolas, entendiendo cuál es el mensaje que me quieren dar, qué me está impulsando a hacer esa emoción y entregarte a eso, ¿sí? Escucha tu corazón de esas señales, de qué me está diciendo. Tenemos sueños, podemos tener visiones, no le temamos a esas experiencias que vivimos, a ese, tuve un sueño raro, ¿qué será? Bueno, la vida te puede estar diciendo cosas por medio de los sueños. No le tengamos miedo a ese, tuve una visión, tuve una sensación en mi cuerpo, ¿sí? Sentí algo como que no es como normal, ¿no? Porque lo mismo, tenemos este concepto de que, pues para muchos la intuición es, ¿qué es eso? O sea, cero, eso no existe, ¿no? El tema de los sueños, si bien a veces hay sueños que ocurren dependiendo de la información que hemos tenido, ¿sí? Si vimos algo impactante, bueno, vamos a tener un sueño relacionado. Sin embargo, podemos tener ese discernimiento para entender los sueños. Entonces, el sueño que yo tuve, por ejemplo, anoche no soñé, o bueno, o si soñé, no me acuerdo. Pero el sueño de antenoche, que de hecho estaba súper bueno, pero me despertó, pero sonó el despertador y ahí quedó el sueño. Entonces quedé yo como en... Pero bueno, todo es perfecto. Pero igual entendí que la vida, entendí que el universo nos está invitando a transformarnos, ¿sí? El universo nos está invitando a recordar quiénes somos. Y ese recordar quiénes somos tiene que ver con ese deja que tu alma te ilumine, porque tu alma concibe las experiencias para eso, para tu iluminación, para ese recordar quién eres, para ese recordar que tú puedes construir tu vida, que todos nosotros podemos construir nuestra vida como queremos, como deseamos, ¿sí? Que ok, que en este mundo de formas lo que queremos es viajar, una casa linda, un carro, qué sé yo, un marido modelo, qué sé yo, lo que quiere, lo que sea en este mundo de formas. Y está bien, o sea, no está mal. Está bien porque igual lo merecemos todo. Pero más allá de la forma, más allá de eso, es quién soy yo, quién estoy siendo yo. Estoy contribuyendo, estoy sirviendo, cuál es mi propósito de vida, porque tarde o temprano esa casa ya no nos va a llenar, tarde o temprano ese carro ya cero, ¿sí? Tarde o temprano esas cosas materiales de la forma, el viajar, eso ya no va a ser necesario y eso ya no va a llenarnos, porque lo único, realmente lo único que nos llena, lo único que nos hace felices realmente, es ese saber quién soy yo y qué he venido a hacer al mundo, ¿sí? Y estar alineada con eso que quiero hacer. Bueno, no sé si alguna tenga alguna, me trabé, tenga alguna preguntita. Parece que ya me están viendo bien. Eso parece. Cuéntenme, pero cuéntenme por favor. Se quedaron pensando, ¿sí? Se quedaron pensando en la invitación es a transformarnos, chicas, transformarnos. Literalmente a quitarnos la piel. Esto que creemos que somos es no. O sea, sácate eso. Ese, ese, esas señales, ese dolor, esas situaciones que estamos viviendo nos están invitando a transformarte, nos están invitando a transformarnos, a liberarnos de todos esos esquemas, de todas esas creencias, a liberarnos de todos esos arquetipos, ¿sí? Esos modelos
sociales, mentales, a todas esas estructuras. Hoy el mundo está, o sea, las estructuras del mundo se están cayendo, se están derrumbando. Y tiene que ver con ese proceso de transformación al cual nos están invitando a que vayamos, a que nos transformemos. ¿Sí? Y hay personas, miles de personas en el mundo que todavía, miles de personas, ya te contesto, Miriam, en el mundo se resisten, se resisten. Está pasando lo que está pasando, miles de personas en el mundo están muriendo y es como, solo estamos en la posición de que no me toque a mí, que le toque al otro, pero no a mí, ¿sí? Entonces, o sea, más allá de eso, claro, que hay que cuidarnos, sí, claro, hay que cuidarnos, ¿sí? Yo me cuido porque tengo una hija pequeña y porque, bueno, siento que pues no tengo por qué exponerme, ¿no? Porque igual, si es nuestro momento, va a ser, ¿sí? O sea, si es mi momento de trascender, me puedo quedar acá encerrada en la casa y como sea, así no salga, así tome todas las medidas, si es mi momento me va a llegar. Y no necesariamente con eso, sino con otra cosa, ¿sí? O sea, cualquier cosa puede pasar. Pero no le temamos a todo lo que está pasando, a todo lo que estamos viviendo. Cada uno, cada una, en su interior, ese qué estoy viviendo yo aquí y ahora. Miriam dice, ¿cómo hacemos para saber nuestro propósito de vida? Miriam, mira, para mí, primero, además que eso me hace recordar ese primer mensaje que yo recibí, tenía que ver con propósito, fue la palabra propósito, esa primer palabra que yo recibí en el año 2017 fue esa, propósito. Para mí mi propósito o el propósito de todos los seres humanos es servir, es servir. Ahora, ese cómo lo haces, ¿sí? Ese propósito de tu vida tiene que ver con eso que resuene contigo, eso que a ti te gusta, que vibre contigo, eso que tú sientas y deseas que quieres hacer y que incluso lo harías gratis, ¿sí? No quiere decir que no vas a cobrar, sí vas a cobrar porque vas a vivir de eso, ¿sí? Porque pues también sería, ¿cómo es que se dice? Pues no habría coherencia, ¿no? En que hagas una cosa y vivas de otra, o sea, y tengas que dedicarte a hacer otra cosa para sobrevivir o para pagar tus gastos, no. Eh, entonces, piensa en eso, en qué es lo que amas hacer, qué es lo que disfrutas hacer y que tiene que ver con esa contribución y tiene que ver con ese servir, ¿sí? Ese es el propósito, digamos que externo, ¿no? Eh, Ahora, hay un propósito personal que para mí ese propósito personal tiene que ver con ese cómo me creo cada vez más alineada o cómo encuentro mi iluminación, ¿sí? Cómo creo en este mundo de formas ese, ese ser más divino, por decirlo así, ¿sí? Ese ser humano más alineado al amor, ¿sí? Como todas mis acciones, como mi despertar de conciencia y como mi expansión de conciencia me permite a mí estar siempre y vivir desde y hacia el amor que soy, ¿sí? Entonces mi propósito interno es ese identificarme con lo que realmente soy, que soy amor, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo me creo así? ¿Sí? ¿Cómo me formo, me construyo, ¿sí? Para este mundo de formas desde ahí, desde ese espacio de mi identidad real, ¿sí? Y obviamente entiendo que a veces
nos ocupamos más del propósito de afuera, de qué doy, y nos olvidamos de quién yo soy. Entonces no. Y también lo digo porque me pasó a mí, me pasó que primero empecé, digamos que me salté muchos procesos internos míos y empecé en ese proceso de servir y contribuir, y después yo dije, pues pucha, me estaba olvidando de mí, ¿sí? Y el único mandamiento de Jesús es ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, antes de amar al prójimo, me amo yo, antes, porque de lo contrario, pues no voy a poder. Entonces, primero me sirvo yo y luego sirvo al prójimo, pero no desde el ego, ¿no? Sino desde el amor real, profundo de quién soy yo, de me reconozco, me quiero, me amo, me cuido, me contengo, me acompaño, ¿sí? Me escucho, me atiendo, y a partir de ahí, entonces, guío, acompaño, escucho, atiendo a todas las personas, porque yo me siento llena y estoy llena, y desde ese espacio de estar llena, entonces puedo contribuir. De lo contrario, no va a ocurrir. O lo que va a ocurrir es que me voy a desgastar, me voy a drenar, voy a desbalancearme, ¿sí? Y me voy a sentir mal. Y voy a terminar pensando, no, es que eso a mí no me gusta hacerlo. Eso de ayudar y eso de servir, o eso que yo estoy haciendo, ese no debe ser mi propósito porque no me gusta. No, con toda seguridad sí, cuando elegimos un servir, pero si no lo hacemos primero para nosotros, bueno, se nos dificulta. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Escríbanme ahí cuáles fueron esos pasos que di para deja que tu alma te ilumine. A ver y me cuentan a ver si tomaron nota. Que el punto número 1 es, no le temas al dolor. ¿Quién me recuerda el punto número 2? A veces yo veo los comentarios y a veces no, les cuento. Hola Marwi. No, bueno, no hay más comentarios. Pues eso parece. Entonces, práctica espiritual, escucha tu corazón, atiende las señales, observa lo que está pasando, trasciende tus dolores, no te quedes en el sufrimiento. Nuestra alma concibe nuestras experiencias, sí, ese es el punto número 2. Nuestra alma concibe nuestras experiencias. Uh-huh. Punto número 1, no le temas al dolor, sí, no le temas al dolor. Hace parte de nuestra vida y bueno, hay que vivirlo. Hace parte de nuestra vida por esta pijama con carne que tengo, porque nada es bueno ni malo, solo es. Pero mientras yo tenga esta materialización, esta encarnación, pues vivo en ese mundo dual, ¿no? Pero separarnos del mundo, de esa dualidad, y entender como, ok, tengo emociones, sí, bueno, la vivo, ya pasó, ¿sí? Y es esa percepción, cómo percibo las cosas, cómo interpreto los hechos. Si yo interpreto un hecho como malo, pues va a ser malo para mí. Si yo interpreto un hecho como bueno, pues va a ser bueno. ¿Sí? Entonces siempre desde la neutralidad. Siempre desde ese, nuestra alma concibe nuestras experiencias, sí. Tercero, práctica espiritual. Y cuarto, ¿cuál fue ese cuarto? Que ya volví y lo repetí. Ese, escucha tu corazón, escúchalo. Siempre.
hermosas. Y bueno, ahí voy a estar para cualquier cosa que necesiten, para cualquier cosa que quieran. Si necesitan una llamada de auxilio, si necesitan... ¿Cuál es la práctica espiritual que estás viviendo? Punto 3. Ajá. Ajá. Hay varias prácticas espirituales, ¿no? Entonces, bueno, la que más se alinee con ustedes, la que las haga sentir, mucho cuidado con la información que ponen en su cabeza, siempre lo que resuene con ustedes, lo que resuene con ustedes. Mucho cuidado con la culpa, con ese Dios nos está castigando, porque no es cierto, no es cierto, no es así, no hay, no hay ningún castigo, no hay ningún, ustedes son los culpables de todo lo que está pasando, no, las cosas simplemente son y ya. Es parte del camino, es parte de nuestro proceso, es parte de lo que teníamos que vivir, es parte de las experiencias que nos van a llevar a esa evolución, ¿sí? Porque por eso les digo, no hay bueno ni hay malo. Es el ego el que hace que juzguemos entre bueno o malo. Las cosas son. Y por eso el punto 1, no le temas al dolor, y por eso hablaba acerca de la muerte. No le temamos a la muerte. Sabemos que va a pasar, siempre, ¿sí? Es parte de nuestro proceso. Desde que nacimos sabíamos que nos íbamos a morir en algún momento. No le temamos y no tengamos estas ideas y estas creencias y conceptos en la cabeza de es que si una persona muere es que es malo, ¿sí? O sea, es malo que haya muerto. No, ya es lo que tenía que vivir. Y si vino para estar un año, perfecto, vivió un año, 2 años, 3, lo que sea, lo que sea. Y, y es, y es parte de esa perfección, ¿sí? Es parte de ese camino que elegimos como almas. Vamos a estar, no sé, 1 mes, 2 meses, ¿sí? ¿Cuántos en el vientre materno solo están 1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿Mm? Y nada, nada es casualidad, nada, absolutamente nada. Ni siquiera las decisiones que tomamos nosotros es casualidad. Todo es, todo es como tiene que ser, ¿vale? Entonces, nada, nada, muchas gracias. Feliz de haber vuelto. Un día que me fui y sentí como si hubiese sido no sé cuánto tiempo. Yo anoche estaba como pensando en eso, yo siento que ha pasado mucho, no, solo fue un día que no estuve. Entonces, bueno, si quieren que hable de algún tema en especial, cuéntenme, y lo trabajamos. Hay varios proyectos que estoy, bueno, que están surgiendo, muchas cosas bonitas que están surgiendo y ya les voy a ir contando. Es mi compromiso y quiero hacer este compromiso público porque así mejor dicho, así me pongo más disciplinada a hacerlo. Es mi libro, mejor dicho, lo voy a sacar sí o sí, sí o sí. Ya había dicho que este año, pero yo creo que para a mediados de año, yo creo que ya para junio saldría. Mejor dicho, me voy a poner en esa tarea de que sea así. Así sí me comprometo, va a ser como, lo tengo que hacer porque así soy yo, ¿no? Cuando me comprometo con algo, lo hago, lo saco, pase lo que pase. Entonces, ese es un compromiso que voy a hacer, que voy a cumplir. Hermosa, gracias a ti, muchas, muchas gracias. Me gustaría aprender sobre trascender el dolor. Hermosa, bueno, hay que vivirlo. Si quieres, escríbeme y con mucho gusto charlamos, charlamos y bueno, ahí vemos y bueno,
te puedo mostrar ese camino, ¿no? Porque pues es el camino que me ha funcionado a mí y que le ha funcionado a muchas personas que acompaño en varios procesos de trascender esos dolores. Y bueno, es maravilloso aprender a desligarnos de ese estoy viviendo el dolor, pero no soy el dolor. Sí, o sea, no soy el dolor en el sentido de que no me voy a quedar en él. Por ejemplo, en la Semana Santa, eso, no me voy a quedar en él para sufrir, no, sino lo trasciendo. ¿A qué te refieres, Miriam? Dices, por ejemplo, en la Semana Santa, no entendí. Cuéntame que no entendí la pregunta. Te espero, Miriam. Te estamos esperando porque está interesante, por ejemplo, en la Semana Santa. No sé, bueno, creo que sí, estamos viviendo, creo que esta ya es la semana de Semana Santa. Em, no sé, si quieres me preguntas por interno, aunque sería interesante que habláramos em, al respecto, que habláramos al respecto. Yo respeto mucho las creencias, mi familia es súper católica eh, y bueno, y yo respeto, ¿no? O sea, y de hecho tengo varios sacramentos. El único sacramento que no tengo es es el del matrimonio. De resto, todos, porque mi familia es muy católica. Otro tema puede ser la indolencia. Sí, sí, podría ser. ¿Y indolencia a qué te refieres? ¿A la humanidad? ¿En el no ser compasivos con los otros? ¿Te refieres a eso, María? A que hablemos acerca de ese, de esa falta de compasión, ¿sí? De ese no vernos en el otro, de ese no identificarnos en el otro, de ese no descubrir en el otro que si yo creo en la Iglesia Católica, bueno, ah, vaya pregunta. Gracias. Te voy a contestar por interno, mira. No mentiras. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Creo que es una institución, ¿sí? Creo que es una institución y creo que hace cientos de años sus prácticas funcionaban muy bien, ¿sí? Sus prácticas con relación a generar miedo funcionaban bien por el nivel de conciencia de la humanidad de hace cientos, de hace miles de años atrás. Hoy no, ¿sí? En la actualidad no. ¿Por qué? Y voy a contarles de mi experiencia. Cuando yo estaba chiquita, digo, yo hice la primera comunión, tenía 9 años. O sea, yo empecé a hacer el catecismo, creo que se llama así, ya ni me acuerdo. Tenía 8 años. Y desde esa época, bueno, incluso antes, bueno, el caso es que yo en esa época, yo le decía al seminarista, yo le decía, es que eso que usted nos está diciendo no puede ser, porque a mí me hablaban de un Dios que me iba a castigar si yo no me portaba bien. Ah, ok, listo, María, vamos entonces a trabajar el tema de la compasión. ¿Te parece? Trabajamos ese tema. No sé si mañana o pasado mañana. Y entonces el catecista, claro, él enseñaba lo que le enseñaron, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, era una niña muy chiquita, pues 8 años. Y yo le decía, es que eso no es así. Duró un año la preparación. Y yo le decía, es que eso no es así de, de, de que hay un Dios eh, que nos castiga, ¿no? No hay un Dios al que yo tengo que temerle. Y me acuerdo tanto que yo le decía a él, ¿y dónde está el infierno? Y yo no lo veo. No es verdad. Quisiera que eso tú lo descubrieras por ti misma, Miriam. ¿Sí?
yo hice el ejercicio de yo misma discernirlo, ¿sí? Para mí sí existió Jesús, sí fue ese no salvador, pero sí fue esa persona, ese ser humano que fue a dar un mensaje que la humanidad necesitaba. Ese mensaje, y bueno, salvación, pero no salvación de pecados o del infierno, no, sino salvación. Por ejemplo, yo soy estudiante de un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro que fue canalizado por Jesús, ¿sí? O sea, que Jesús dio la información para ese libro. Lo pueden buscar, lo pueden consultar. Y el mensaje central de Jesús era que supiéramos y que recordáramos pues el amor que somos. Ese era su mensaje, ese era todo su mensaje, ¿sí? Y porque él lo recordó, porque él vivió diferentes experiencias hasta llegar a ese punto de iluminación, de recordar el Padre y yo somos uno, ¿sí? Y de ahí, y escuchen la oración del Padre Nuestro, que me parece que es una oración preciosa, pero hay, o sea, hay verdades con cosas que no son tan verdades para mí. Entonces, yo creo en que el cielo lo creamos nosotros. O sea, que el cielo no es un lugar que está afuera, sino que está en nosotros, ¿sí? Y yo lo puedo vivir aquí y ahora, ¿sí? Depende de la percepción. Y lo mismo el infierno, igual, ¿sí? Yo puedo aquí, el cielo en la tierra, ¿sí? O para mí el infierno es ese lugar donde estamos aquí, ahora, viviendo aquí, donde yo vivo en desesperación, donde yo vivo en depresión, donde yo vivo en constante dolor, ¿sí? O sea, sufrimiento, ni siquiera dolor, sufrimiento, ese sosiego que sentimos, ese no me hallo, bueno, esas emociones que nos hacen vivir desconectados, ¿sí? Entonces, yo sí creo en Jesús profundamente, pero no, pero creo que hay, bueno, con todo el respeto lo digo, mitos, muchos mitos alrededor de él quién fue, ¿sí? Entonces, para mí la práctica de la iglesia funcionaba muy bien para miles de años atrás, ahora no, porque nuestro nivel de conciencia, o sea, hoy el que nos sigan llenando de temor, el que nos sigan diciendo se van a ir para el infierno, ¿sí? El que nos sigan diciendo esto es un castigo de Dios, ¿sí? Las guerras, la pandemia y demás es un castigo de Dios, es que Dios nos está castigando. Eso todavía nos sigue generando miedo. Y las leyes, o sea, literal, las leyes universales, las leyes espirituales somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? Cada ser humano es creador. Creamos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Y si yo tengo un pensamiento de es que soy mala porque soy pecadora, no tengo ni idea por qué, porque yo me acuerdo yo de chiquita, yo decía, pero yo pecadora, primero, ¿qué es pecado? ¿Sí? Pecado, malo, ok, malo. ¿Y malo por qué? Sí, yo tenía 8 años y yo le decía al seminarista, pero mala por qué? O sea, ¿yo qué hice? ¿Sí? Y luego, claro, en mí pasó así cuando yo me entero de la muerte de mi mamá, que murió cuando yo nací. Bueno, no, ahí sí fue que yo dije, no, claro, o sea, yo la maté, ¿no? Entonces, o sea, sacarme toda esa basura de la cabeza ha costó, pero afortunadamente ya la saqué. Entonces, el que nos inculcaran ese miedo, el que generaran esos constructos mentales y emocionales acerca del miedo, hacen que vivamos en culpa, en victimización, hace que vivamos siempre creando más de lo mismo, porque somos creadores, ¿sí? Y entonces, al ser creadores, y Jesús lo decía, alinear pensamiento, palabra y obra, ¿sí? Para vivir en felicidad, alinear pensamiento, palabra y obra. Y es ese, ¿yo qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Que el pensamiento es energía creadora.
y la emoción también. Entonces mi emoción que está creando. Y si yo con mi emoción tengo miedo, tengo temor, ¿sí? Temor a un ser superior que me va a castigar y lo veo separado de mí y no me conecto con él. Recuerden que tenemos libre albedrío. Yo le puedo decir a Dios y por eso la práctica espiritual. Yo puedo alzar la mano y decirle a Dios, hey, aquí estoy, ayúdame, ¿sí? Hey, ese Dios que también está en mí es ese, ok, estoy aquí, no entiendo, no entiendo nada, quiero guía. Y te empieza a llegar la guía, ¿sí? Pero porque tú lo pediste, si tú no lo pides, el universo no interviene, Dios no interviene, los ángeles no intervienen, nadie interviene, se están ahí acompañándote y guiándote, bueno, guiándote no porque no lo has pedido, pero si tú pides guía, sí. Entonces, si yo creo que ese Dios me va a castigar porque creo que hice algo malo, entonces, primero lo veo separado, ¿sí? Y bueno, hay muchísimas otras cosas ahí, ¿no? Porque venimos de una sociedad patriarcal, entonces tenemos este concepto de Dios como un papá y entonces hemos hecho este mito, hemos creado esta analogía con respecto a que, pues si Dios es un papá, pues los papás premian o castigan, ¿sí? Los papás son rígidos, ¿no? El papá es ese fuerte, esa figura fuerte de autoridad. Ese es el concepto de Dios que yo tenía, por ejemplo. Hablo sobre mí, el concepto que yo tenía de ese Dios. Y por eso estaba peleada con él. Porque a lo largo de mi vida que viví tantas experiencias dolorosas, tantas como la muerte, primero, o sea, desde el día cero, la muerte de mi mamá. Primero, o sea, yo estaba entre Dios me castigó porque se llevó a mi mamá y me dejó sola, huérfana. Y luego, pero también yo soy la culpable porque si yo no hubiera nacido, entonces ella no se habría muerto. Y como soy pecadora, pues claro, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, empiezo a darme cuenta de ese montón de ideas y conceptos. Y luego a lo largo de mi vida que tuve tantas situaciones de dolor, pero situaciones que yo estaba creando. Dios no las creó para mí. Dios no creó para mí un hombre que viniera a golpearme. Dios no creó para mí que yo hubiera perdido un hijo. Dios no creó para mí el que un jefe me maltratara. ¿Sí? O sea, Dios no creó para mí esas situaciones. Las creé yo. ¿Sí? Mi alma las concibió. Mis constructos mentales, mi dependencia emocional. ¿Sí? Sí, gran parte de esas historias son de sufrimiento. Entonces, claro, yo llegué a la edad de 32 años peleada con Dios, súper peleada. Y la humanidad en general está peleada con Dios. Pero fijémonos cómo siempre, así estemos peleados con Dios, así creamos que somos ateos, así, bueno, yo nunca me consideré atea porque pues yo creía en un Dios, que estaba peleada con él era otra cosa, pero, pero peleada agarrada, o sea, eh, eh, igual todos tendemos a buscar ese ser superior, porque nuestra alma sabe que no estamos solos, sabe que no somos este cuerpo solo así separado, deambulando por ahí, no. Entonces nuestra alma concibe esa experiencia para que siempre vayamos a buscar ese ser superior. Y en momentos de mayor sufrimiento y en momentos de mayor dolor es cuando, y por eso el proceso de rendición, en esos momentos es cuando más decimos fue, pucha, tiene que haber otra forma, tiene que haber algo, tiene que haber eso que a mí me ayude, que a mí me sostenga, ¿sí? Y yo en mi proceso, cuando yo empecé a entenderlo, fue ese entender, sí hay un Dios, pero no es como me dijeron, no es, no es como me lo vendieron, pues, ¿sí? No es ese concepto, no me castiga, está ahí, es puro amor, y puro amor porque yo lo sentía. Y cada vez que
Y en ese primer momento, en ese primer instante que me rendí y pues que peleé con él y que le dije, bueno, a ver, si de verdad existes, a ver, muéstramelo, demuéstreme pues, demuéstreme pues, yo toda brava, 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 enojada, llorando, pero brava. Y cuando empiezo a ver las señales y a recibir las señales, y cada vez que yo tenía esas conversaciones con Dios, porque ni siquiera era que yo oraba, o sea, yo no oraba en el sentido de como nos enseñaron que el rezo o que no, yo tenía una conversación, como si estuviera acá con ustedes, así, igual. Cuando empiezo a tener esas conversaciones y empiezo a recibir información y empiezo a escuchar que me hablaban y que me respondían y a tener sueños y a tener visiones y, o sea, eso fue como el castillo de naipes que se va cayendo, o sea, fue ese quitarme la venda de los ojos de wow, no existe ningún Dios que me castigue, todo lo he hecho yo, todo lo he creado yo, ¿sí? Eh, eh, una de las cosas que para mí, bueno, esa no se las cuento, se las cuento, no, en el libro está, en el libro está lo de cómo pude sanar lo de la pérdida de mi hijo. Yo perdí un embarazo de 5 meses y para mí ha sido, ¡buah!, lo más doloroso de mi vida porque lo esperaba con mucho amor, con mucho anhelo y pensé que cuando lo viví pensé que de ahí no salía, aunque siempre he sido una mujer muy fuerte, pero pensé que de ahí no salía y viví con ese dolor mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, pues eso fue hace 8 años y hasta que ya, o sea, hace 8, casi 9 años, hasta que lo pude entender, hasta que pude entender por qué pasó, el para qué pasó, el para qué yo tenía que vivir esa experiencia, ¿sí? Y de ahí el entender el plan de alma, de ahí el entender los acuerdos álmicos, bueno, un montón de cosas. El caso es que en ese deja que tu alma te ilumine y es perfecto, Miriam, o sea, no es casualidad lo que me preguntaste, tiene que ver con este tema, mucho con este tema. Saquémonos de la cabeza tanta mentira, ¿sí? En su momento fue necesaria, sí. En su momento yo a veces lo pienso y digo como, ok, años atrás fue necesario, pero hoy que la humanidad ha evolucionado, hoy que la humanidad tiene otro nivel de conciencia, así sigamos viendo guerras, así sigamos viendo injusticias, así sigamos viendo cosas desastrosas, hoy la humanidad tiene un nivel de conciencia diferente. Esa es la razón por la que Jesús brilló tanto ante tantas personas, en esa sociedad, ¿sí? Porque el nivel de conciencia de esa sociedad era muy diferente a nuestro nivel de conciencia. Entonces, Él fue ese precursor, fue ese que vino a darnos ese mensaje y qué bonito que nos quedemos con ese mensaje que Él nos dio sobre somos amor, es lo que somos. Y yo por eso digo, estamos hechos de la misma sustancia de Dios. Y Él lo decía, el Padre y yo somos uno, pero Él no decía el Padre y yo Jesús, no, yo todos, todos estamos hechos, el Padre nos hizo, ¿sí? Dios nos hizo, ¿sí? Entonces, quitemos derrumbemos estos conceptos que nos tienen en la victimización, nos tienen en el yo no puedo, nos tienen en el no nos atrevemos a creer y confiar. Y lo digo porque también a mí me ha costado sacarme de la cabeza esto, y más que yo tengo contacto con mi familia y lo que les digo, mi familia es muy católica y pues yo lo respeto muchísimo, claro, y no es que yo esté peleada con la iglesia, no, yo pues si es necesario voy a la iglesia, si me piden, no sé, acompañar, yo voy, no tengo ningún lío, no tengo ningún problema. Es más, el Papa me parece maravilloso, me parece que tiene un nivel de conciencia
increíble. Yo lo sigo en redes sociales, entonces sus escritos me parecen, mejor dicho, súper adecuados. Entonces, pero seamos un poco, usemos mucho el discernimiento, mucho el discernimiento. Soltemos la culpa, soltemos la victimización, saquémonos de la cabeza ese cuento del pecado y no sé qué, porque no es así, no pasa así. O sea, no, es otra cosa. Pero bueno, entonces, ahí está, ahí está. Gracias por las preguntas que me hacen. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Hoy, hora y media. Gracias, Miriam, por esa pregunta que no fue casualidad. Sé que estás viviendo situaciones que te están confrontando a esa verdad y vas a llegar a esa verdad. Y todos vamos a llegar a la verdad, todos, absolutamente todos. Y creo que por eso hoy literalmente mi alma me paró a escriba ese libro. Es como escriba ese berraco libro, termínelo. Porque tiene que ver con ese volver al amor, es ese recordar quiénes somos, ¿no? Es ese recordar nuestra identidad, ¿sí? Y creo que les he contado el tema de cuando me llegó ese, qué es identidad. Entonces muy juiciosa, esta mañana me levanté así, sí, voy a escribir y me voy a dedicar a eso, a sacar los espacios para terminarlo, porque hoy la humanidad más que nunca necesita voces. Hoy la humanidad más que nunca necesita de seres humanos más despiertos a esa verdad, más despiertos a reconocer quiénes somos, más despiertos a ser compasivos, más despiertos a tener ese amor incondicional, más despiertos a vibrar desde el amor, a gestar una nueva realidad, a gestar un nuevo mundo. Y por eso les decía, deseo. ¿Se acuerdan que no es necesito? Deseo un ejército de mujeres soberanas, que recordemos nuestra soberanía. Y ayer que hice el audio, o sea, literal cuando yo acabé el audio se me salían las lágrimas de felicidad, de escuchar, o sea, de recordar todo lo que decía y lo que hablaba en el audio acerca de ese despertar nuestra soberanía, ¿sí? Y ese despertar nuestra soberanía es recordar quiénes somos, ¿sí? Pucha, recordemos. Es ese, y por eso el hoy deja que tu alma te ilumine. Muchas gracias por esos corazoncitos. Eres luz en mi camino. Gracias, Miriam, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Y sí, todos estamos despertando y no le temas al dolor. Y siente a esa pareja que te maltrató, que te golpeó, que te insultó, que te puso los cachos. Todas esa quiebra que estás viviendo o que has vivido, ese rechazo de tus hijos, ese rechazo de tu marido, todas esas situaciones, todas te están llevando a recordar quién eres. Todo eso te está llevando a vivir esa crisis, esa situación dolorosa, esa situación que tú dices, no me voy a levantar de aquí. Y cada vez que tú tengas ese concepto, es que Dios me está castigando, porque lo decimos. O sea, digamos la verdad, lo decimos, es que Dios me está castigando. Cada vez que te escuches diciéndote eso, cambia ese diálogo, ¿sí? Cambia ese diálogo con soy el amor de Dios aquí y ahora, ¿sí? Entonces, nada, en esa práctica espiritual, si pueden empezar un curso de milagros, empiécenlo. Es un libro maravilloso, aunque es muy denso. Bueno, para mí no ha sido denso, ¿no? Pero, pero creo que yo en el segundo intento lo sentí súper suave. El primer intento fue como esa vaina que es, eso como de come, no entendí nada, por allá en el año 2017. Pero ya es el año pasado que volví a empezarlo. No, eso fue
me sentí como en mi flow, o sea, me sentí como wow, maravilloso. Pero sí, cuando es nuestra primera vez o cuando no hemos, bueno, inténtenlo, búsquenlo por internet, que lo pueden encontrar, o cómprenlo si lo pueden comprar físico. Eh, pero bueno, hay información de ese curso en todas partes. Entonces sirve, funciona mucho para esa práctica espiritual. Si no se sintonizan con él, no hay problema, no se fuercen. No se fuercen a hacer algo que no se sintoniza, llegará el momento. ¿Sí? Si no es ahora, llegará después. Y si no es ese libro, será otro. ¿Sí? Pero Dios, el universo, voy a empezar a hablar del universo para no pensar en ese viejito con barba que nos mueve como si fuéramos no sé qué, porque no es cierto. Eh, eh, la fuente nos pone la información, nos provee de la información, de todo lo que necesitamos. Si ustedes llegaron aquí es porque ya estaban listas, ¿sí? Porque necesitaban ese nivel de conciencia que yo tengo, ¿sí? Seguramente yo voy a seguir creciendo en mi conciencia y entonces otras personas llegarán a mí, ustedes seguirán conmigo o se irán o ustedes empiezan su propio camino, ¿sí? Solas, bueno, puede pasar montones de cosas. El caso es que la información siempre va a estar, siempre. Ustedes lancen una pregunta y les aseguro que les va a llegar el libro, les va a llegar el texto, les va a llegar la publicación en Instagram, les va a llegar la persona, anoche que yo les decía, la transmisión, o sea, yo literal aquí como, y ahora yo cómo lo hago, ahora yo qué hago. Y cuando es que veo la notificación de Instagram y me meto a la transmisión en vivo y escucho a esta mujer hablar y yo, wow, gracias. ¿Sí? Sí, un curso de milagros, se los voy a mostrar que lo tengo acá porque, bueno, ahí se ve medio al revés, pero es este. Es como una Biblia, un curso de milagros. Les voy a leer la lección de hoy. Dice, soy tal como Dios me creó. Dice, soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Es un libro, les voy a contar la historia así rápidamente, es un libro que una psicóloga o psiquiatra, ya no me acuerdo, en un hospital, trabajaba en un hospital atea en Estados Unidos y ella empezó a escuchar una voz, o sea que alguien le hablaba. Y al principio ella se resistió y se negó, como pues ¿quién me está hablando, no? Y después, bueno, ella hizo caso, la voz le dijo que escribiera. Y entonces ella se puso a escribir. Y cuando ella, y resulta que ella tenía muchos conflictos con un compañero de trabajo que trabajaba también en el hospital. Y no se la llevaban bien y entonces la guerra, pues, no sé qué. Y resulta que ese compañero de trabajo era la persona, eso fue hace un montón de años, a ver si lo encuentro acá. Eso fue hace muchos años. No me acuerdo. Bueno, cuando eso se usaba era máquina de escribir. El caso es que el señor, no les voy a contar toda la historia para que lo consulten. El caso es que el señor era la persona que con ella iba a escribir el libro. Ella recibía todos los mensajes y él era quien iba a escribirlo, ¿sí? O sea, a redactarlo y a ayudarle a ella a organizarlo. Duraron aproximadamente 7 años organizando o sea, ella canalizando la información para construir este súper libro que, como les digo, es como si fuera una Biblia. Son 365 lecciones, una lección por día, o sea, dura el curso, por eso se llama un curso de milagros, dura todo un año, uno haciéndolo, y bueno, y tiene como varias explicaciones y no sé qué. Fue canalizado por Jesús, o sea, Jesús fue la persona que le habló a esta mujer, Helen Schutman se llama la señora. Ella ya murió, pero quedó una fundación en Estados Unidos. El libro lo encuentras en cualquier papelería, incluso les digo, está en internet también. Es maravilloso, es maravilloso. Al principio uno no entiende un poco, pero después, bueno, para mí ha sido sencillo después entenderlo. La base de este libro es recordar que somos amor.
Esa es la base del libro. Recordar que somos amor, ¿sí? Y es un libro que nos trabaja la mente. Repite y repite cosas y siempre habla de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, porque su intención, y por eso es una lección diaria, ¿sí? Es como reprogramación mental, literal, PNL, ¿sí? PNL espiritual es este libro. Por eso es una lección diaria. Entonces la lección de hoy, por ejemplo, soy como Dios me creó. Entonces esa es una cosa que yo me repito todo el día. Soy como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. ¿Sí? Entonces, el mensaje principal es que recordemos el amor que somos. También habla de la salvación, pero no es salvación como que hay un infierno y nos vamos a salvar del infierno, no. Es salvación acerca de recordar quiénes somos, de sintonizarnos en el amor, de vibrar en amor, de esa iluminación, pero no, bueno, eso va para otra transmisión, pero por eso les digo, es un trabajo de despertar de conciencia, de sacar todo lo que nos limita, lo que no es, ¿sí? Lo que funcionó hace miles de años, pero que ya hoy no funciona, porque hoy el mundo entero, la madre tierra, nos está pidiendo otro nivel de conciencia, ¿sí? Otro nivel de conciencia como mi hermano y yo somos uno. Tú y yo, ustedes que están ahí conectadas y yo somos una. Somos lo mismo. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos... Eso no lo van a encontrar en ningún lado. Ese es jerga mía. Hechas de la misma sustancia, venimos del mismo lugar y vamos para el mismo lugar, ¿sí? Y vamos a volver a casa. Y el propósito es recordar. Y todas las experiencias que vivimos, bueno, podemos interpretarlas desde el dolor, o sea, desde el sufrimiento o desde el amor, ¿sí? Desde el miedo o desde el amor. Y pues la idea es que lo hagamos desde el amor, ¿no? Por supuesto, que nos identifiquemos, pero tenemos libre albedrío, ¿sí? Por eso a veces decimos como, ¿por qué carajos? Y eso sí nos lo enseñaron en la iglesia. Nos enseñaron que tenemos libre albedrío, pero a la vez nos dijeron, no haga tal cosa porque Dios la va a castigar. ¿Sí? Eso es malo, eso es pecado. Entonces, nos hablaron de la verdad en ese sentido, pero nos limitaron o nos han estado limitando nos han estado, ¿cómo se dice? Infringiendo, no, ¿cómo es que se dice? Bueno, metiéndonos miedo para que a raíz del miedo no hagamos daño, ¿sí? Yo lo entiendo de esa forma, pero el ser humano cuando quiere dañar, daña. Así sepa que se puede ir al infierno igual, no le importa, ¿sí? Porque si es la experiencia que necesita vivir, pues la vive, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas es importante discernirlas, eh, 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 llevarlas a ese nivel de conciencia, ¿sí? Del amor. Hermosas, muchas gracias por estar aquí. Me pasé de tiempo, como casi siempre, pero bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes, de compartir con ustedes. Gracias, nuevamente compartan esta transmisión y vamos a estar hablando todos estos días mucho acerca del amor, mucho acerca de los llamados de nuestra alma, de esa iluminación que nos están pidiendo y también vamos a estar hablando acerca de emprendimientos y ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, emprendimientos desde el corazón y así va a ser el programa que voy a lanzar, Emprendiendo con el Corazón, para todas esas personas emprendedoras que hoy por hoy están sintiendo que se están derrumbando, para todas esas personas que necesitan ver la vida desde otra perspectiva y que necesitamos fortaleza para fortalecer la economía, porque todos somos uno y yo les he hablado varias veces de mi trabajo no es únicamente desde la espiritualidad o sea, la espiritualidad para mí y ya, no.
espiritualidad para el mundo, espiritualidad práctica, espiritualidad en todo lo que yo vivo, espiritualidad en mi relación con mi pareja, espiritualidad en mi relación con mi hija, espiritualidad en mi relación laboral, espiritualidad en mi trabajo, mi empresa, mi emprendimiento, ¿sí? En todo. Porque recuerdan que les he dicho que somos un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Si yo soy un alma con un cuerpo, bueno, a veces cuando nos metemos en la espiritualidad nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de la mente, nos olvidamos del trabajo, nos olvidamos de que hay que pagar los recibos, nos olvidamos de que hay que pagar el arriendo, o sea, nos olvidamos de muchas cosas y no. Y entonces mi invitación es a eso, esa espiritualidad, vivirla desde todas las áreas de la vida. Vivir siendo seres espirituales, mejor dicho. Que ¿cómo es que se dice? Redundancia. Sí, es redundante decir que vivamos desde la espiritualidad porque realmente somos seres espirituales, ¿sí? Entonces, pero pues se comprende, ¿no? Es ese vivir despierto, es ese vivir desde la conciencia, ¿vale? Bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que son almas poderosas y soberanas que pueden iluminar y potenciar sus vidas. Así que elijan vivir desde el amor, desde la felicidad y desde la abundancia. Y quisiera esa frase, un día me llegó y quisiera que la analicen, porque no es una frase cualquiera, es realmente la invitación que siempre nos hacen, siempre. Les decía, pueden iluminar y potenciar sus vidas, ¿sí? Nos podemos iluminar. Entonces, y podemos elegir, somos libres de elegir vivir como queremos. Si hemos tenido una vida triste es porque hemos elegido vivir así. Si hemos tenido una vida de problema en problema es porque hemos elegido vivir así. Consciente o inconscientemente, la mayoría de veces inconsciente. Pero bueno, llegó el momento de elegir vivir desde la conciencia. Hermosas, gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.